Es noticia Estados Unidos, donde crece la posibilidad de un cierre del gobierno. El lunes, demócratas y republicanos alcanzaron un acuerdo para financiar el gobierno federal hasta el 14 de marzo, lo que evitaría que el gobierno deje de funcionar este viernes. Sin embargo, ayer el presidente electo Donald Trump solicitó a sus congresistas romper el acuerdo y rechazar la ley, argumentando que elevará aún más la deuda del país. Desde hace 2 años el gobierno federal ha debido financiarse con acuerdos puntuales, acotados, debido a la imposibilidad de aprobar la ley de presupuesto para el año fiscal completo. Nuestro periodista en la capital de los Estados Unidos, José María del Pino, con toda la información. José María, buena tarde. Hola, buenas tardes. Continúan los esfuerzos para evitar que el gobierno de Estados Unidos tenga que cerrar mañana por la noche. Le doy un poco de contexto. Hace 2 años ya que no se logra aprobar un presupuesto fiscal para todo un año. Demócratas y republicanos, por cómo está configurado el Congreso, tienen que hacer paquetes de medidas para ir financiando por tiempos específicos. La actual vence mañana y el lunes se había negociado y había un acuerdo entre demócratas y republicanos para un nuevo paquete financiero que, entre otras cosas, destina dinero a el apoyo a las víctimas de desastres naturales, también subsidios a los granjeros, apoyo para las salas cunas y otros temas que son importantes para el gobierno de Estados Unidos durante los próximos 32 días que aún tiene de mandato Joe Biden, pero también hasta el 14 de marzo, es decir, este nuevo paquete cubriría 2 meses de Donald Trump. Sin embargo, ayer Elon Musk comenzó una fuerte ofensiva empujando a congresistas republicanos para romper este acuerdo, asegurando que habían aspectos del gasto que podrían ser irresponsables o que no se justificarían. Y eso ha generado una verdadera bola de nieve. Una bola de nieve que a esta hora en el Congreso continúa en negociaciones porque los demócratas y los republicanos siguen sin ponerse de acuerdo. Y además porque el líder de los republicanos que había firmado este acuerdo ha quedado sin peso político porque ya ha saltado a la cancha su propio partido a quitarle el piso y también el mismo Donald Trump. Todo lo que ocurrió, esta diferencia entre republicanos y demócratas, la explicó el líder de la mayoría demócrata en el Congreso, Hakeem Jeffrey. Veámoslo a continuación. Los republicanos de la Cámara de Representantes, los demócratas de la Cámara de Representantes, los republicanos del Senado y los demócratas del Senado llegaron a un acuerdo bipartidista para financiar el gobierno, mantenerlo abierto y satisfacer las necesidades financieras del gobierno. Llegamos a un acuerdo bipartidista para satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense y brindar asistencia a los agricultores, las familias, los niños, las personas mayores, los veteranos, los hombres y mujeres de la clase trabajadora. Los republicanos de la Cámara de Representantes ahora han decidido unilateralmente romper un acuerdo bipartidista. Se les ha ordenado a los republicanos de la Cámara de Representantes que cierre el gobierno y lastimen a los estadounidenses comunes en todo el país. Y si la presión de Elon Musk no le bastaba a los congresistas que ya dicen que no van a votar este acuerdo, lo que vino después fueron las palabras del propio presidente Donald Trump, que incluyó a esta conversación un tema fundamental. Donald Trump no quiere que se mantenga la regla de techo de la deuda. Él entiende que el próximo año va a tener que gastar mucho dinero y no quiere que la actual ley le interfiera en los planes de gastar esos millones de dólares que tiene además que lograr congeniar con los cortes de impuestos que está proponiendo. Por eso Donald Trump llamó a sus congresistas a no votar este proyecto para evitar que le fijen un techo de deuda. Veamos. Lo más tonto e inepto que han hecho los republicanos del Congreso fue permitir que nuestro país alcanzara el techo de la deuda en 2025. Fue un error y ahora es algo que debe abordarse. Mientras tanto, el Congreso está considerando un proyecto de ley de gastos que daría disposiciones dulces para los censores del gobierno y para Liz Cheney. El proyecto de ley facilitaría ocultar los registros del corrupto comité del 6 de enero, que no consiguió nada para el pueblo estadounidense y ocultó los fallos de seguridad que se produjeron ese día. Este proyecto de ley también daría al Congreso un aumento de sueldo, mientras que muchos estadounidenses están luchando esta Navidad. Aumentar el techo de la deuda no está muy bien, pero preferimos hacerlo bajo la vigilancia de Biden. Si los demócratas no cooperan con el techo de la deuda ahora, ¿qué hace pensar que lo harán en junio durante nuestra administración? Tengamos este debate ahora. Y deberíamos aprobar una ley de gasto simplificada, que no dé a Chuck Schumer y a los demócratas todo lo que quieren.
Entonces en el Congreso se sigue negociando. Por una parte los republicanos dicen vamos a mantener en la contrapropuesta que les vamos a hacer el apoyo para las víctimas de desastres, para los granjeros, para childcare, pero sin techo de deuda. Por su parte los demócratas dicen sin techo de deuda no hay ninguna posibilidad de negociar. ¿Cuáles son algunas de las cosas que se buscaba financiar a partir de mañana? Veamos en la siguiente gráfica. Aparece, como ya les decía, 100.000 millones de dólares en apoyo a víctimas de desastre, 10.000 millones de dólares en subsidios a granjeros, por ejemplo, recursos para reconstruir el puente de Maryland, que recordemos cayó después de que un buque carguero chocara contra el puente. Son algunos de los temas donde también se incluye un alza a los sueldos de los congresistas, que no se suben desde el año 2009, pero que evidentemente ha despertado malestar y es impopular entre la gente subirle el sueldo a los políticos. De estas medidas, yo ya les decía, algunos de los republicanos esperan incluir en su contrapropuesta, pero el eje, el corazón de esta discusión está sobre el techo de la deuda. El actual acuerdo incluía mantener un techo de deuda. Los demócratas no quieren los republicanos no quieren techo de deuda para el próximo año. Y ahí, si no hay acuerdo, mañana a la noche el gobierno de Estados Unidos va a cerrar. Y le entrego un contexto. No es que se vayan para la casa y deje de funcionar, sino que simplemente mantiene los servicios esenciales. En Washington, D.C., soy José María del Pino, vuelvo con ustedes al estudio. José María, gracias. Buena tarde para ti, por supuesto, en Washington, D.C. Y vamos a saludar ahora en Nueva York a Robert Valencia, es analista político. Robert, bienvenido, como siempre, un gusto. Buena tarde. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Siempre bienvenido, Robert. ¿Cómo ve Robert Valencia esta tormenta en el Congreso con esta amenaza de los republicanos de romper el acuerdo bipartidista para este financiamiento del gobierno federal hasta marzo del año que viene? A pesar de todo este torbellino que hay ahora mismo en el Congreso, Robert, ¿habrá humo blanco? ¿Cómo la ves? Bueno, según lo que señala Politico Pro, que es una de las publicaciones más afines y más cercanas a todo lo que acontece dentro del círculo legislativo, parece que ya llegaron a un acuerdo, por lo menos dentro del lado de los republicanos. Ahora habrá que ver si los demócratas están de acuerdo con algunas de las propuestas que se han venido realizando tras bambalinas. Pero, ¿qué puedo observar de todo esto? Lo que vamos a ver es una figura que incluso va a recobrar mayor relevancia y visibilidad, y estoy hablando específicamente de Elon Musk, quien fue la persona que básicamente dio este golpe en la mesa y básicamente obligó a todos estos políticos a empezar nuevamente desde cero, ya que se había preparado este proyecto desde hace meses. Pero también hay que señalar que Elon Musk utilizó, como lo hizo durante la campaña de Donald Trump, utilizó herramientas de desinformación al señalar que en este paquete, en este proyecto del techo de la deuda, del presupuesto, pues incluía, por ejemplo, la construcción de un estadio en Washington, D.C., de aproximadamente 3.000 millones de dólares. También se hablaba de que iba a haber un paquete de ayuda a Ucrania, lo cual no es cierto. Y esto también es incluso verificado y reportado por el New York Times. Es decir, seguimos utilizando los medios de comunicación y particularmente herramientas como X para desinformar. Y no fue como lo escuchamos hace poco en el reporte, pues es que esta andanada de mensajes que emitió Elon Musk por su cuenta de X, a la cual se unieron algunos de los republicanos, pues fue Donald Trump quien decidió saltar en el ojo público y dar su declaración. Pero básicamente todo esto tiene un actor político activo y se llama Elon Musk. Así que lo que estamos viendo será una antesala de lo que acontecerá en los próximos 4 años y veremos esa dinámica entre dos figuras que quieren llamar la atención de alguna manera u otra, y si llegado ese sea el caso, no sé qué tanto le pueda gustar a Donald Trump, siendo él la persona que quiere figurar y que quiere ser reconocido a todo momento. Cuando tiene a alguien como Elon Musk con un poder incluso mayor que el de Donald Trump, pues vamos a ver cómo veremos esa dinámica entre estas dos personas, porque indudablemente Elon Musk no soltará el poder. Y eso también es algo a lo cual han anotado los adversarios políticos de Donald Trump, llamándolo incluso presidente electo a Elon Musk. Robert, para Donald Trump,
el tema álgido aquí ha sido el techo de la deuda, aunque los demócratas han dicho, si quieren eliminarlo, podemos hablarlo. Pero, por ejemplo, Trump sugirió que el techo de la deuda es un concepto sin sentido y que nadie sabe a ciencia cierta qué pasaría si algún día se sobrepasa por catástrofe. ¿Tiene algo de sentido lo que dice el presidente Donald Trump? No sé cómo lo ves tú. ¿Me estás afirmando o me estás preguntando? No, te digo si lo que dijo, lo que dijo el presidente Donald Trump, que el techo de la deuda es un concepto sin sentido y que nadie sabe a ciencia cierta qué pasaría algún día que se sobrepasara ese techo de la deuda. Por ejemplo, pone de ejemplo Donald Trump una catástrofe. Pues es que lo que pasa, bueno, si vamos a hablar de catástrofes, yo creo que cada vez es más recurrente las catástrofes. Y para la muestra un botón lo que vimos con el huracán Elena y la serie de huracanes que está viviendo Estados Unidos producto del cambio climático. Ahora veamos que el plan de gobierno de Donald Trump, si nos enfocamos, por ejemplo, en el tema de la ayuda de emergencia ante fenómenos naturales, pues yo creo que va a ser cada vez más recurrente. Y Estados Unidos no escapa a ese fenómeno. Si el presidente Donald Trump, por ejemplo, se empeña, como él lo admitió durante campaña y lo quiere de redoblar ahora que va a ser presidente, en explorar petróleo y en explorar otros elementos o fuentes no renovables, pues cada vez estaremos yendo a ese precipicio del cataclismo climático. Los huracanes son más frecuentes, la infraestructura es cada vez más débil ante estos hechos. Vemos lo que pasó en Carolina del Norte, donde hubo ciudades que quedaron desconectadas por varios días porque la infraestructura, las autopistas colapsaron ante los embates de los vientos, del agua. La Florida, por ejemplo, ya reporta también, digamos, siendo el epicentro del cambio climático, de calores más extremos. Ya hay una ciudad en Maryland, de hecho, cerca a Washington, D.C., que ya es declarado un refugio climático, es decir, que hay personas que han tenido que emigrar de esos lugares y ubicarse en terrenos con una mayor altimetría comparado a las costas. O sea que yo creo que si el presidente se empeña en desconocer los efectos del cambio climático, que esos fondos deben de ir a FEMA, por ejemplo, que es la agencia que se encarga de la respuesta de emergencias, pues básicamente no es leer o no tener una lectura apropiada de lo que estamos viviendo en la actualidad. Así que yo creo que el presidente Donald Trump no dijo nada, o el expresidente electo Donald Trump no dijo nada hasta que fue Elon Musk quien publicó esta serie de tweets, y ahí sí él saltó a hablar y a dar su declaración como para no quedar rezagado de la atención que estaba recibiendo Elon Musk. Así que esa es mi observación, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Porque no hay nada predecible. Lo que sí es predecible es que en temas de emergencias Estados Unidos va a tener que estar aún más preparado que nunca. El término de un posible cierre del gobierno federal de Estados Unidos desde fuera de Estados Unidos genera cierta alarma. La gente pregunta, bueno, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, Robert? Es decir, a ciencia cierta, ¿cuál sería el cierre del gobierno? Porque tengo entendido que hay un plan de contingencia o algo que se garantiza en los servicios esenciales como tal. Pero ¿qué pasa si a la medianoche del viernes no hay un acuerdo? Porque no lo hay todavía, hay un preacuerdo, Robert, pero eso se va a discutir en las próximas horas y todavía el plazo es hasta el viernes en la noche y podría cerrar el gobierno federal a partir de ese momento, es decir, el sábado amanecería el gobierno cerrado. Si ese escenario se da, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían los servicios que el gobierno federal no podría garantizar? Pues un ejemplo de muchos ejemplos es el hecho de que las oficinas federales no entrarían en función, la entrega de suministro de dinero a través del Seguro Social no puede ser sometido. Muchos de los servicios gubernamentales de los cuales dependen las personas, pues no podrían ser entregados. Pero yo creo que el tema del cierre siempre ha sido un tema y un arma política. Eso siempre ha ocurrido todos los años. Cada cierto tiempo ocurren estas amenazas de cierre y ya sobre la hora deciden dejar abierto el gobierno. Pero yo creo que muchas de las funciones de las cuales dependen personas minusválidas o personas que dependen de servicios del gobierno, pues no verán sus servicios entregados de manera expedita o de manera inmediata. Producto del cierre, habrán algunos oficinas que estarán abiertas, pero muchos de los servicios sociales que presenta Estados Unidos pues no estarían entregados de manera abierta e inmediata para el público. Yo creo que esa es la gravedad
la gravedad del asunto. No se entregarían cheques, por ejemplo, del Seguro Social de manera inmediata para muchas personas que dependen de ellos, los jubilados, por ejemplo. Así es, así es. Robert Valencia es analista político, periodista. Además, le agradezco mucho por sus opiniones aquí en la tarde de NTN24. Robert, siempre es un gusto. A ti, un placer. Muchas gracias. Buena tarde. Hablamos ahora de Luis.